Gracias, doctora. Buenas tardes. Soy Andrew Ramos. Me tocó hablar sobre la corrección de errores refractivos postquirúrgicos y en algunas patologías corneales. Este igual es un tema un poquito dinámico, diría yo, porque implica varios temas en uno solo, unos que hemos visto y otros que vamos a ver posteriormente en los siguientes días. Muy bien. A manera introductoria, ¿verdad? Vamos a detallar qué es un error refractivo, ¿verdad? Residual, ¿verdad? Después de una cirugía, ¿verdad? ¿Por qué esto puede causar un problema clínico importante, ¿verdad? O sobre todo en cuanto a la satisfacción del paciente. Y cuáles son algunas de las causas, ¿verdad? De las que aparecen o por qué aparecen errores refractivos tras una cirugía. Entonces, a nivel quirúrgico, bien, vamos a empezar con este tema, este bloque. Muy bien. El error refractivo residual, pues es básicamente y de manera, eh, digamos, sencilla, ¿verdad? Es la diferencia entre el resultado visual, ¿verdad? De esperado y el resultado real que se obtiene después de una cirugía. Eh, Estamos hablando de cataratas, queratoplastías, cirugías refractivas, etcétera. ¿Verdad? Y estas pueden ser, ¿verdad? Ya sea errores refractivos tipo miopía, hipermetropía o astigmatismo, ¿verdad? Que son temas que hemos estado viendo este mes, por lo que no vale la pena detallar el concepto de cada uno de ellos. En cuanto a las causas que puede causar este desfase entre el resultado esperado y el obtenido, muy bien, puede ser causas de variaciones en la cicatrización del paciente, un cálculo incorrecto del lente intraocular, irregularidades corneales, ¿verdad? Que se puedan presentar inclusive antes eh, de la cirugía, ¿verdad? Esto puede incluir cicatrices, cambios topográficos, algunas limitaciones para aplicar la cirugía refractiva, como el ácido PRK, ¿verdad? O algunos riesgos que se pueden presentar al inducir una aberración, ¿verdad? Después de una cirugía. En estos casos como lactancia post-LASIK o post-PRK, ¿verdad? Pero también hay algunos cambios inducidos en la cirugía, ¿verdad? Tanto en el eje, en la curvatura y en la superficie corneal. Esto va a dar como resultado, ¿verdad? Que se afecte la calidad visual y la satisfacción del paciente. E incluso un pequeño error puede ser muy molesto, ¿no? En una dioptría o para un paciente que tenga una alta expectativa de la cirugía puede ser un problema importante, ¿no? O también un paciente no necesariamente joven, sino un paciente mayor optando por un lente multifocal intraocular en su cirugía de catarata o inclusive pues más en cirugía más prematura, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño caso clínico así muy sencillo. Bien. Tenemos un paciente pseudofáquico con una lente monofocal. Ahora tiene una visión no satisfactoria y cuando se hace su eh, retinoscopía, por ejemplo, ¿verdad? Pues da una graduación más una dioptría positiva, ¿verdad? Y se está quejando de mucha visión borrosa. Entonces no sé si alguien puede decirme cuál es el diagnóstico, algún R1. Vamos, el diagnóstico pues está muy claro, ¿no? Preguntar, Hipermetropía. decir nombres, Andrew, no digas algún R1 porque no hay R1 que quieran contestar, ¿Es, entonces di nombres. Ahí es está. hipermetropía, Doc? Es correcto. Pues es una hipermetropía, está implícito, ¿verdad? En una graduación positiva. Muchas gracias. Eh, Ahora, ¿qué harían? Vamos a ver. Eh, bueno, voy a irme por la lista que tengo yo aquí, ¿verdad? Sandy, ¿tú qué harías? Perdón, es que pues se le podrían colocar lentes aéreos para corregir un poco su hipermetropía y que tenga una mejor agudeza visual y él se Muy sienta un bien. poco más satisfecho. Ok. Listo. ¿Alguien más podría hablar? Bueno, vamos a ver. Aquí van aquí hay varios en esa. Paulina, tal vez, ¿qué opciones de manejo, aparte del que ya mencionó la doctora?
Puede ser también suplirlo bueno, dependiendo del grosor corneal, suplirlo pues con alguna cirugía refractiva. Ok. Todas esas son opciones válidas, ¿verdad? Hay que recordar primero que hay que averiguar cuánto tiempo lleva de posoperado. Muy bien, porque probablemente si tiene menos de un mes, sea necesario esperar, ¿verdad? El proceso de cicatrización para ver si ya tiene esa estabilidad, ¿verdad? Si ya estuviese más de un mes, pues podríamos optar por alguna de las opciones que mencionaron las doctoras. Y también es importante evaluar la superficie corneal porque pues inclusive un ojo seco puede causar un efecto refractivo y no ser algo tan severo, por así decirlo, sobre todo porque es una graduación pequeña, ¿verdad? Entonces también hay que no solo optar por opciones quirúrgicas, ¿verdad? Hay que buscar todos los factores. Muy bien, muchas gracias por esa participación. Entonces, en cuanto a las opciones terapéuticas que podemos tener en este paciente, ¿verdad? Una vez ya evaluando el tiempo, digamos que ya pasó más del mes y digamos que la lágrima está en buena calidad, pues podríamos ofrecerle, en primer lugar, gafas, ¿verdad? No necesariamente, digamos que tendríamos que hacer esa corrección perfecta si el paciente no tiene ningún problema y se siente cómodo utilizando una gafa, pues esa es la mejor opción, ¿no? Eso ya creo que todo lo tenemos en nuestra opciones, ¿verdad? Que las gafas es mejor que tocar el ojito, ¿verdad? Sin embargo, si el paciente pues optó por una cirugía para dejar de utilizar lentes o no quiere utilizar lentes, ¿verdad? Otra opción no invasiva son los lentes de contacto, ¿verdad? La cual digamos que si no tolera las gafas o hay una anisometropía, ¿verdad? Esto pudiese ser un poquito más cómodo a nivel visual, ¿verdad? Otra de las opciones, como había dicho la doctora, pues es la cirugía láser de córnea, ¿verdad? Ya sea PRK o LASIK, dependiendo del grosor corneal, evidentemente. Y si el paciente definitivamente no quiere gafas ni lente de contactos, ¿no? Y sobre todo en refracciones que sean menores a 1,5, ya sea negativo o positivo. Ahora, hay otras opciones, ¿verdad? Realmente no son tan recomendables, digamos, en cuanto al, teniendo las opciones anteriores, pero digamos que si no es candidato para LASIK, si no quiere utilizar gafas, pues digamos que un lente en piggyback puede ser una opción. Que este es una técnica que consiste en colocar un lentecito sobre el lente que ya está, ¿verdad? Para sumar o restar la potencia dióptrica y poder resolver el problema refractivo. ¿Verdad? Y también, ¿verdad? Otra opción es el intercambio de lente intraocular, ¿verdad? Esto sobre todo si es una graduación o un defecto refractivo mayor a 2 dioptrías, pues puede estar indicado, ¿no? Pero realmente esta es una opción muy extrema, diría yo, las veces que yo lo he visto. He visto videos que se ven muy bonitos, pero en la práctica he visto hacerlo que se ve un poquito más complicado en el sentido de que se manipula mucho a nivel intraocular, puede haber pérdida de células endoteliales, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con esta última opción. Y estas opciones se van a estar repitiendo durante toda la presentación, dependiendo de los casos, ¿ok? Vamos a ir agregando algunos más. Muy bien, en cuanto estamos hablando a nivel quirúrgico, ¿verdad? Vamos a hablar propiamente de la cirugía de catarata, ¿verdad? Una de las cosas que más nos puede llegar a interesar, ¿verdad? Y los defectos refractivos que se pueden presentar se deben a malos cálculos de lente, ¿verdad? Sobre todo si utilizamos fórmulas no ajustadas o una mala medición axial o queratometría, ¿verdad? Yo una vez vi una presentación, ¿verdad? En YouTube, era una clase de cálculo de lente intraocular hace muchos, un par de años yo creo, cuando estábamos en el R1 y mencionaba que era muy importante o lo ideal siempre es tener una máquina que haga todas las mediciones, o sea, tanto la medición de la longitud axial, las queratometrías, o sea, como que todo en uno, porque cuando utilizamos pues diferentes aparatos de diferentes marcas, de diferentes maneras de medir cada uno de los parámetros y luego colocarlo en una fórmula, pues obviamente pueden haber errores en cada uno de estos procesos, ¿verdad? Así que de preferencia utilizar pues, una máquina, un Ion Master, lo que sea que esté a la mano, que pueda hacer todas las mediciones. Si no, pues tratar de reducir la cantidad de ellas y utilizar las fórmulas adecuadas, dependiendo si es un paciente em, en estos casos, pues sí ha sido previamente eh, tratado por un lásico PRK, por una cirugía refractiva, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso, ¿verdad? Otra de las causas pueden ser alteraciones en la posición efectiva del lente, ¿verdad? Que el óptico no esté centrado, etcétera. Irregularidades corneales, astigmatismos no anticipados, esto es otra cosa importante. A veces hacemos el cálculo del lente
El cálculo nos da pues prácticamente el poder esférico, ¿verdad? Que se va a reemplazar al momento de quitar el cristalino, pero casi no nos fijamos en el astigmatismo, ya sea el astigmatismo queratométrico, ¿verdad? O si tenemos máquinas más avanzadas, ¿verdad? Un anterior, etcétera, que ya nos da un mapa corneal, pues poder ver si hay una regularidad astigmática o irregularidad. Muy bien, y lo que les mencionaba de cirugía láser previa o PRK es muy importante, ¿verdad? Porque las fórmulas no son las mismas y a veces de repente el cálculo de lente pues ya nos lo da la máquina, ¿verdad? Pero la máquina, en la mayoría de las máquinas tienen la opción de cambiar las fórmulas, ¿verdad? Y hay que estar pendiente de eso, ¿no? De la historia clínica, si ya tenía una cirugía, etcétera, etcétera. Otra cosa que puede suceder también es una contracción capsular, una fimosis capsular anterior, ¿verdad? Por una cápsula rexis pequeña, puede causar este defecto refractivo, ¿verdad? Pero eso es algo raro. Muy bien, hay algunos puntos claves que vamos a repasar o que debemos tener en cuenta, ¿verdad? Siempre hay que evaluar la estabilidad refractiva, ¿verdad? Antes de intervenir, lo que mencionaba anteriormente, ¿no? O sea, hay que esperar un tiempo prudente, ¿verdad? Idealmente, esperar hasta 6 semanas para hacer toda la refracción y ver si realmente, pues, queda un defecto refractivo y cuánto es, ¿no? Eh, es importante mencionar, ¿verdad? Que el PRK en cirugías postfaco tiende a ser más segura que un LASIK, ¿verdad? Cuando estamos hablando de córneas normales, ¿no? Y en pacientes con lentes premium, ya sea multifocales o tóricos, ¿verdad? La tolerancia es mucho menor. O sea, ese paciente se va a quejar más. Eso es algo, ya no sé si es psicológico, ¿verdad? Pero sí, los pacientes tienden a ser un poquito más selectivos porque, pues, evidentemente ellos están pagando por un lente que les solvente su problema de refractivo, ¿verdad? Muy bien, entonces en los casos de cirugía de catarata, ¿verdad? Siempre la primera opción son las gafas. En verdad, de esta manera, si el paciente no tiene ningún problema y lo tolera, pues la gafa, excelente, ¿verdad? Y sobre todo si son defectos pequeños. Los lentes de contacto, ¿verdad? Blandos, pueden ser una opción, ¿verdad? Si es un error un poquito más irregular a nivel astigmático, ¿verdad? Siempre la cirugía láser PRK o LASIK puede ser ideal en dioptrías, en efectos refractivos bajos, ¿verdad? En córneas sanas, en pacientes que desean una independencia visual. ¿Verdad? El piggyback que les mencionaba, ¿verdad? Puede ser una opción, ¿verdad? Ya en casos donde la bolsa es clara, donde hay un error entre 1,5 y 2 dioptrías, ¿verdad? Y que no hay riesgo de opacificación, ¿no? Porque pues ya una capsulotomía posterior con un piggyback puede ser un poquito más complicado, ¿verdad? El intercambio de lente, como le mencionaba, cuando hay errores mayores de 2 dioptrías puede ser una opción. Sobre todo si el lentecito está mal centrado, pues hay que entrar otra vez al ojito para volverlo a centrar, etcétera, y en dado caso, pues hacer un cambio si es necesario, ¿verdad? Pero sí, vuelvo y repito, es un riesgo quirúrgico mayor, o sea, no es una cirugía bonita. Yo aquí en Quiché vi al doctor Rudy hacer un recambio de lente y me pareció muy bien su técnica. O sea, él no se la complicó, él en vez de en la misma herida de Faco tratar de cortar el lente, ir poquito a poquito, él decidió hacer una herida un poquito más grande, sacar del tamaño del óptico, sacarlo completo, colocar uno nuevo y poner suturas. A mí se me hizo más práctico y menos dañino para el endotelio. Cuando hay astigmatismo residual, ¿verdad? Que ya, digamos, primero se puede intentar tratar con las gafas, con el láser, ¿verdad? O en dado caso, pues una liotórica secundaria si se lo permite, si se permite la regularidad del defecto, ¿verdad? Siempre tomar en cuenta el tiempo, que por lo menos estemos 6 semanas postquirúrgicos, eh, y en general eso, ¿verdad? En cuanto a la cirugía de catarata. Hay un estudio que se realizó el año pasado, ¿verdad? Que su objetivo, ¿verdad? Era evaluar la eficacia y la seguridad de procedimientos refractivos tras una extracción de cristalino, o sea, después de una cirugía de catarata, y pues que tenían errores refractivos residuales, de lo que estamos comentando. Entre ellos, pues se mencionaba en general que casi todas las técnicas que se analizaron, que fue el LASIK, el PRK, el piggyback y el intercambio de lío, pues todos mostraban una mejoría en la agudeza visual. Y entonces eso concluye que estos procedimientos que hemos estado hablando, pues son seguros,
¿verdad? Aplicarlos en defectos residuales. O sea, perdón, o sea que el paciente no se debe quedar nada más con la gafa como la única opción, ¿verdad? Aunque sea la mejor. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos un paciente LASIK o PRK previo, ¿no? O sea, que ya se operó y pues que quedó con un defecto refractivo, ¿verdad? Esto puede suceder años inclusive después de su procedimiento y ahora pues pueden requerir inclusive cirugía de catarata, tienen expectativas altas porque después de la cirugía veían muy bien, luego les dio la catarata, empezaron a bajar su agudeza visual, pero pues esto ya representa para nosotros un desafío un poquito más complejo, ¿verdad? En cuanto al cálculo de lente. em, no podemos, ¿verdad? Inclusive garantizar el 20/20 o no podemos decirle al paciente que va a quedar 20/20 porque inclusive estas fórmulas llegan a fallar, ¿verdad? Porque hay una modificación de la estructura corneal, etcétera, ¿verdad? Tanto a nivel anterior y esto puede ser cambios no significativos a nivel posterior y esto pues hace el defecto en las formulaciones, ¿no? Eh, Básicamente eso es con esta lámina. Después, pues, ¿qué soluciones podemos encontrar? ¿Verdad? Hacer un buen cálculo de lente, o mejor dicho, lo más minucioso posible, ¿verdad? Utilizando las fórmulas adecuadas. En este caso, las que más se mencionan en casos de cirugía refractiva previa son la Barrett, el Truckee, el Haggis L y el Shamas, ¿verdad? Son como que los que más se recomiendan em, frente a las otras fórmulas tradicionales, ¿no? Por otro lado, si llegásemos a tener después, o sea, estamos hablando de una cirugía previa de PRK o LAS y luego la implantación de un lente intraocular, ¿verdad? Puede ser una opción, un retoque, ¿verdad? Con PRK o LASIK, si el grosor lo permite, dependiendo, ¿verdad? Digamos que si todavía es fáquico, puede ser una opción colocar un lente fáquico secundario, ¿verdad? Como un ICL o un Artisan, ¿verdad? Como opción. O si es pseudofáquico, ya tiene otro lentecito también, aparte de un LASIK correctivo, puede ser un piggyback también, ¿verdad? Sí es muy importante en las fórmulas, ¿verdad? Como les mencionaba anteriormente, hay métodos que se llaman no history cuando no tenemos información, ¿verdad? Porque una cosa es tener todo el trayecto refractivo del paciente y otra cosa es que ya nos llegue sin nada, ¿no? Entonces, en estos casos, pues es útil el OCT, el total, las keratometrías totales, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente post trasplante, ya sea DALC, ya sea espesor completo, ¿verdad? Un PKP, o inclusive, no lo mencionaba, ¿verdad? El libro ni nada sobre nuevas técnicas de trasplante como endoteliales, etcétera. Yo imagino que en algún momento se va a tomar en cuenta también. Pero pues las cirugías de espesor completo o de espesor medio, como el DALC, ¿verdad? Estas nos pueden dar una cicatrización que produce una impredecibilidad, ¿verdad? Del astigmatismo que va a presentar este paciente. Las suturas en sí producen astigmatismo y recordemos que en este caso puede ser un astigmatismo regular en el mejor de los casos, que se puede corregir con simples gafas, con lentes tóricos, etcétera. O si es irregular, pues ocupamos ya otro tipo de lentecitos de contacto, de preferencia. Ya vamos a ver todas las opciones. Pero lentecitos ya más rígidos, esclerales, que pues puedan tratar de moldear un poquito esa irregularidad. Muy bien. Entre todas las opciones que tenemos con estos pacientitos, post-PKP o DALC, ¿verdad? Tenemos las gafas, si es regular y es menor de 3 dioptrías de astigmatismo. Pueden ser lentes rígidos de gas permeable o esclerales, ¿verdad? Digamos que este es de primera línea cuando es irregular, ¿verdad? Y realmente son muy útiles en PKP, ¿verdad? O sea, se trabaja mucho. De hecho, casi todos los pacientes PKP son candidatos para esclerales, ¿verdad? Dependiendo, pues, otros factores, pero pues digamos que es una muy buena opción. Otra opción puede llegar a ser después de un año de su cirugía, ¿verdad? Es el PRK con mitomicina, o bueno, se valora, ¿no? Si es necesario o no la mitomicina. Como mencionaba la doctora ayer, pues si ya es en protocolo y ha funcionado, pues se puede utilizar. Otras opciones, ¿verdad? Sobre todo cuando ha habido, o el trasplante fue por queratocono, una opción son los anillos estromales, ¿verdad? O
Otra opción, ¿verdad? Que también es muy aplicada es la cirugía de relajación o pues ir quitando las suturas de manera selectiva. Eso nos va ayudando a reducir el astigmatismo de manera temprana. Evidentemente tiene que haber pasado varios meses, ¿verdad? Entre 6, 12 meses para estar jugando con las suturas, ¿verdad? Siempre se quitan contralateral. Se puede quitar donde se ve el astigmatismo en la topografía más caliente, por así decirlo, más rojo, o el lado contralateral para relajar pues ese eje, ¿verdad? Y otra opción cuando ya hay opacidad, ¿verdad? Es el no trasplante de córnea, ¿verdad? Como opción refractiva. Es importante en estos pacientitos estar controlando bien la presión intraocular, ¿verdad? Y pues es tener en cuenta eso, más que todo eso, la presión. Esta es una imagen a manera de referencia donde se pueden ver pues las zonas calientes, astigmatismo ligeramente regular, ¿verdad? Pero pues en este caso, ¿verdad? Se debe quitar una de las suturas en lo que estamos mencionando y debemos esperar 1 o 2 semanas para volver a hacer una topografía para estar midiendo si el astigmatismo va haciendo algún cambio, ¿verdad? Positivo. Lo que les Solo mencionaba, pues una nunca quitar una cuestión, sutura. Andrew. Ajá. No se dice caliente, se dice cálido o más curvo, ¿sí? Porque no vas a decir caliente, ¿ok? Ah, Nada más para que sepas decirlo bien, porque si estás exponiendo y dicen caliente, van a decir este es de córnea, ¿va? Entonces, siempre dices más curvo o más cálido, colores más cálidos, ¿ok? ok, muchas gracias, doctor. Muy bien, entonces, lo más cálido siempre representa lo más curvo, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros vamos a ver dónde está el eje más cálido, como mencionábamos, para poder tomar la decisión de quitar una de estas suturas, ¿verdad? Recordar nunca antes de 3 meses, ¿verdad? De preferencia, entre más tiempo tengan las suturas, pues mejor. Em, y pues siempre hay que priorizar la estabilidad del injerto antes de quitar una de estas suturas. Muy bien, ahora vamos a hablar, como les mencionaba, este es el otro bloque de algunas correcciones de errores refractivos en algunas patologías. Entre ellas vamos a mencionar pues algunas, ¿verdad? Entre ellas el queratocono, que sabemos que es un astigmatismo irregular, progresivo, en forma de cono, la degeneración pelúcida, que esto nos da un alto astigmatismo, sobre todo en el eje inferior. Cicatrices corneales, que pueden ser irregulares, puede perder la transparencia, se vuelven opacas esas cicatrices, por queratitis herpética, ¿verdad? Que producen irregularidad y también opacidad. Y también, pues, esto aunque ya lo mencionamos, pero también es parte de este bloque que son las poscirugías refractivas, ¿no? Que son aberraciones de alto orden, irregularidades que se pueden presentar en estos tipos de pacientes, ¿verdad? El queratocono, nada más recordar, ¿verdad? Que hay hallazgos topográficos, estos son los que digamos que, aunque los clínicos también son importantes para sospecharlo, pero los queratométricos topográficos, mejor dicho, perdón, son los que nos ayudan a llegar al diagnóstico y a buscar una solución, ¿verdad? Sobre todo si hay defecto refractivo. Esta es una tablita, ¿verdad? Ya sabemos que lo que hay que ver es el aplanamiento global, ¿verdad? Sobre todo si tenemos una queratometría, una de ellas mayor a 47.2, usualmente 47 lo dejamos así como de referencia. Si hay empinamiento inferior, ¿verdad? Asimetría entre la parte inferior y superior, aplanamiento en la parte superior, ¿verdad? La relación inferior-superior, el showing axial radial, que es pues el radio que se puede em, observar donde está la lesión, ¿no? O también si se encuentra en patrón de tie, que es ortogonal, que es la imagen que coloqué aquí, que es la de abajo hacia la derecha, ¿verdad? Es esa imagen que es un patrón no específico, pero pues sí nos puede dar mucha sospecha. Entonces, 3 de estos factores nos dan un diagnóstico, 3 o más, ¿verdad? De keratocono. Y debemos también tener en cuenta, ¿verdad? El keratoconus subclínico frustro, porque, pues, no sé de manera técnica cómo se dice, pero pues al momento de hacer un láser con PRK en un keratoconus subclínico se puede hasta cierto punto estimular, ¿verdad? Para que este siga creciendo. Entonces, el keratocono, dependiendo su estadio, ¿verdad? Si es leve, moderado o con progresión, o ya con una mala visión, pues va a ser la corrección
más adecuada. Si es leve, pues las gafas y los lentes blandos tóricos pueden ser una opción. Si ya es un estadio moderado, ya sea lentes rígidos de gas permeable o esclerales, cuando hay una córnea clara todavía, puede ser una opción no quirúrgica. Recordemos que en progresión sí o sí siempre es el crosslinking, ¿verdad? Para estabilizar la córnea, sobre todo en pacientes jóvenes, eh, para que no haya un avance, ¿no? A nivel más adelante. Y cuando ya hay una mala visión, lo que se recomienda, ¿verdad? Si todavía lo permite, si hay transparencia, etcétera, anillos intracorneales, ¿verdad? O cuando ya hay opacidad, pues el trasplante, ¿no? Que ya hemos también comentado anteriormente. R3, ¿me puedes comentar cuál es la agudeza visual para poder indicar segmentos? No tengo el dato El exacto. doctor ya les ha dado charlas generales y tú estabas ya de residente. ¿Cuál es? Ujú. No lo puedo decir con seguridad, pero un 20-200. 20-200 ya es indicación de segmentos 20-200, 20-400 para mí. No sé si. para para- vos. Ok. Ujú. ¿Algún R3? Esto el doctor lo ha dicho. Yo lo he dicho también. Entonces no espero que tengan memoria corta. ¿Cuánto es la agudeza visual? Con corrección, un paciente con queratocono Con para corrección poner de segmentos gafas corneales. es menor a, bueno, menor a 20-40. Ajá, 20-40 es la agudeza visual con corrección para indicar segmentos. Si no Ujú. mejora con gafas de 20-40, ya podemos indicar segmentos. Es Y importante. no, y, Otra pregunta para ti, Andrew. ¿Cuál es la indicación de crosslinking en cuanto a agudeza visual? En cuanto a esa visual, hasta donde yo, bueno, voy a hablar por mí, ¿verdad? Pero no importa la agudeza visual, o sea, si hay progresión, se debe tratar independientemente. Si vos tenés un paciente de 20.800, le vas a hacer crosslinking entonces. O, Porque eso estás diciendo ahorita, ¿verdad? Que no importa la agudeza visual, que igual lo vas a hacer. no, Quiero ver, Fabiola. ¿puedo? No está Fabiola. Sí, ¿Puedo? no, sí, doctora. Espérate, Salvatore, yo estoy preguntando y yo digo a quién preguntar. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Ok, dime. Este, pues según yo, o sea, si hacemos crosslinking, sea la visión que tenga, pero si encontramos progresión en el pentacam, pues, o en la topografía, lo que le vamos a hacer. ¿Y te va a ayudar? Le Pues, pregunto esto a los R3 porque son los que a veces le hablan al fellow y como que fueran máquinas de escribir que nada más transcriben lo que les dice, pero si el fellow no está en lo correcto, y ahí vienen acá y el doctor Gutiérrez infarta, me infarta a mí y me jalan los pelos. Entonces, pregunto, Rosario, y el doctor ya se los ha dicho muchas veces. Además de la progresión con otro estudio topográfico dentro de los 6 meses para valorar si es que hay o no progresión, eh, me podría imaginar que también, digamos, la agudeza visual corregida sea insuficiente Bueno, el y doctor el mes pasado creo que dio el tema de topografía y creo que estuvo Andrew, estuvo Salvatore, estuvo Sergio, estuvieron varios. Entonces voy a decirles otra vez lo que se les olvida, porque se les olvida siempre. El doctor Gutiérrez, para mí, es de los mejores que sabe manejar queratocono, porque muchos médicos se meten a hacer trasplantes y así, y quizás ni saben manejo de cono. Entonces, en pacientes con queratocono con agudezas visuales mejores de 20-40, con signos de progresión topográfica, o sea, o por lo menos una dioptría de diferencia queratométrica de acuerdo al topógrafo, vamos a hacer crosslinking. Si la agudeza visual es con corrección peor de 20-40, vamos a manejar con segmentos.
ponemos segmentos y hacemos topografía, control y vemos progresión, ahí vamos a poner crosslinking. Ahí es independiente de la agudeza visual, pero no es que todo paciente con queratocono le van a meter crosslinking, ¿sí? Entonces tienen que tener en cuenta eso. Agudezas visuales muy malas, pero muy malas, o sea, malísimas. Y dependiendo de la topografía, no vas a poner crosslinking, vas a hacer trasplante. Eso va a depender si ya tienes signos avanzados de queratocono, como cuál es, quiero ver, Paulina. Perdón, doctora, estaba discutiendo con Fabi los puntos y no escuché la pregunta. ¿Cuáles puntos? O sea, los que estamos hablando de lo de 20-40, mayor, menor, y así estábamos hablando de eso. Ok. Pregunté yo, tenés un paciente con cono con una agudeza visual muy mala, pero muy mala, que ni los segmentos le van a quedar porque el grosor corneal no te permite colocar segmentos. Entonces vas a pasar a este trasplante de córnea. Pero ¿cuáles son los signos que te dicen a ti que cuando los ves decís, no, este tiene que ir a trasplante de un solo? De los signos clínicos de queratocono, los avanzados. Pues perdón, como usted lo está mencionando, puede ser checar la paquimetría, ver qué Signos grosor corneal clínicos, no estoy tenemos, hablando ver signos si es candidato a otra topográficos. cosa, si no es candidato a ¿Me ningún escuchaste? evento o crosslinking, pues se va a pasar a un trasplante corneal. Me dijiste, te estoy preguntando signos clínicos, no signos topográficos. Puede Ajá. ser hidrox, Ajá, ¿qué otro? un ectasia, El queratocono es una ectasia. bueno, una ectasia severa. El queratocono es una ectasia severa. No sé cuál otra, doctora. Terumi. Yo, ay, signo de Munson, El signo de Munson no es un signo corneal o también podemos presentar cicatrices corneales centrales. ¿cómo se llaman a esos? ¿Cómo se llaman qué, perdón? ¿Cómo se llaman esas cicatrices o lo que creo que te estoy Leucomas. diciendo? No. Luis, Serían estrellas de Vogt, nervios corneales, del hidro, ujú. Vaya, imagen entonces ligera. ahorita, Luis, como te metiste tarde y estaban operando los tres al paciente, quiero que me digas cuáles son los signos clínicos de queratocono. Los tempranos, los, digamos, intermedios, por así decir, y los avanzados. Porque Terumia comentó el signo de Monson, ese es un signo avanzado. Pues sí podría ser un signo avanzado, pero pues, los signos tempranos serían las estrías, perdón, los nervios corneales, este, pues también los datos keratométricos, sería de, Yo estoy preguntando signos clínicos, mi niño, o sea, signos que vos vas a ver pues, en el ojo del paciente, no lo, topográficos. lo que son Topográficos. las estrías de Vogt, la imagen en tijeras, ¿Cómo se llama eso? ¿En dónde lo ves? La imagen en tijera. se ve con el retinoscopio. Ujú. Y ¿El signo son de también qué los es el signo anillos, de Charlet? no recuerdo qué es el signo de Charlet, pero el anillo de Fleischer también se estaría viendo. Quiero ver quién está de R3 más. Déjenme ver. Quiero ver. Javier. Sí, doctora. Ajá. Te pregunté. ¿Sobre los signos todavía, doctora? ¿O alguna otra pregunta? Sí, dime qué es el signo de Charlotte. O Charleu. O Charlex, como se escribe. Charleuk. Ujú. Este. Gota de aceite. Ajá. ¿Quién habló? Yo, doctora, le envié también la clínica. ¿Le quitas los sonidos?
Le vi una tabla donde explica que el signo de Munson es considerado como un signo tardío, doctora, porque Pero ¿cuál es el signo de Charla? es el signo de la gota de aceite ¿Y en dónde lo ves? en retinoscopía. O también en lámpara de Ajá. se puede lograr ver. Ajá. ¿Con qué tipo de iluminación? Retroiluminación. Ajá. Muy bien. Sí quiero que les quede claro, ¿verdad? Eso. ¿Por qué les pregunto a los R3? Porque son los que ya tienen que saber todo eso. Entonces es importante. Signos clínicos y diferentes de signos topográficos, ¿sí? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. No se confundan porque me querían decir topografía, topografía, topografía. Y no, me interesan más los signos clínicos, ¿ok? Muy bien, entonces quiero que tengan en cuenta eso porque el doctor Rudy siempre lo dice, todos los años, toda la vida que da tema el doctor lo dice. Entonces ustedes lo han oído varias veces, ya ha dado temas de segmentos, ya ha dado temas de topografía, entonces no puede estárselo olvidando. Entonces, si no les importa, pues creo que lo pasan de largo. Entonces ustedes ya pueden dar manejo o por lo menos saber qué terapéutica van a seguir en los pacientes que están allá. En Quiché hay mucho paciente con cono, ¿sí? Toda esa área hay bastante paciente con cono, entonces es importante identificar. En San Marcos creo que no es tanto el cono, sino que es más glaucoma, creo yo, y mucha retinopatía diabética, ¿verdad? Entonces, pero sí quiero que les quede claro eso. El crosslinking es perfecto para progresiones, pero no es que lo vas a hacer a todos los pacientes, ¿ok? Incluso el doctor estuvo haciendo su invento, que a los pacientes que les iba a hacer trasplante les hacía crosslinking para ver si en realidad reforzaba la córnea receptora, pero pues no. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y cuando tengan segmentos corneales, hagan epi-on siempre, ¿ok? ¿A qué me refiero con epi-on, Laura? ¿Sí me Eh, escucharon o no me escucharon? Sí, es cuando no se retira el epitelio. Perdón. Ay, perdón. Que se Ya mantiene el contestó, epitelio, Luis. perdón. Sí, te tardaste mucho en leerle los labios a Terumi. Bueno, pues sigue, Andrew. Ok. Muy bien, cuando tenemos distrofias corneales, ¿verdad? Hablando de distrofia granular, perdón, latice o distrofia endotelial de Fuchs, ¿verdad? En estos casos, las opciones recomendadas, ¿verdad? Cuando tenemos las distrofías granulares o de latice, las gafas o lentes rígidos de haz permeable o esclerales, si la irregularidad es leve, ¿verdad? Cuando tenemos distrofia de Fuchs, pues las gafas si es leve, el trasplante es una opción, ¿verdad? Inclusive con una lente intraocular, si requiere pues ya la cirugía. Eh, También en casos de que algunos de estos pacientitos ya tengan su trasplante, ¿verdad? Y mantengan un astigmatismo residual, pues las gafas o el PRK o inclusive los lentes rígidos pueden ser una opción, ¿verdad? Cuando tenemos cicatrices corneales, ¿verdad? Ya sea por trauma, ya sea por infección, en caso de las úlceras herpéticas o de cualquier otra índole, ¿verdad? O inclusive cicatrices por cirugías previas, ¿verdad? Igual si es leve, puede ser gafas o lentes. Si son centrales y leves, una PRK con mitomicina puede ayudar si el grosor lo permite. Y si una cicatriz profunda y que produce una limitación visual, pues ya tendríamos que pasar al trasplante. Muy bien. En caso de degeneraciones marginales, ¿verdad? Como el caso de Terrien, que es una degeneración literalmente al borde cerca del limbo. eh, Estas o pueden producir astigmatismo, ¿verdad? Contra la regla. Usualmente se presenta en pacientes mayores, córneas delgadas, pueden ser inferiores o superiores, irregulares. Y pues en estos casos las opciones de las gafas o lentes rígidos pueden ser una opción si son tolerados, ¿verdad? En estos casos sí la PRK se vuelve un poco riesgosa por el adelgazamiento, se debe evitar. Y también una opción puede ser un injerto en semiluna, ¿verdad? Ya sea con mismo conjuntiva o puede ser también
con amnios, ¿verdad? O si ya es severo, pues se puede optar ya por el trasplante y tomar en cuenta igual que el botón, si es posible colocar el botón en el área donde está la degeneración. Y básicamente esa sería mi presentación. ¿Alguna duda? Era complicaciones de manejo refractivos, ¿verdad? Si no estoy mal. El tema de tu presentación, Andrew, Sí, perdón. ¿sí me escuchas o no me escuchan? Que yo hablo y se quedan mudos. El tema de tu presentación era de errores refractivos, ¿verdad? Sí, Residuales. correcto. Ok. O sea, este era el título que se lo tomé tal cual. Corrección, sí, es que yo me acordaba de eso, por eso te estoy preguntando para Sí, sí. confirmar. Ujú. Ok, es muy importante, chicos, esto. Ustedes operan a un paciente para faco refractiva. Hacen una elección de un lente multifocal. ¿Cuáles son los requerimientos para indicar un lente multifocal? Vamos a ver, Salvatore. Salvatore, hoy que te estoy preguntando, no hables. ¿Ya me escuchan? Que Sí. no se cortó. Creo que la pregunta era ¿cuáles eran las indicaciones para un lente mono? O sea, vos vas a tener un paciente y te dice, doctor, yo quiero operarme y no quiero usar lentes. Ok. Sí, Entonces vas a decir, le voy a ofrecer el mejor lente del mundo, que es el que tú creas que es el mejor, whatever. ¿Qué le harías a ese paciente antes de elegir el lente? pues primero que nada, pues yo haría dos cosas. Una, para ver el grosor corneal del paciente y pues hacer una topografía, pues también porque pues obviamente no todos son candidatos a pues, lentes premium o multifocales, pues. ¿Qué tomarías en cuenta en la topografía para decir, le voy a poner un lente multifocal o no? Pues que no sean la cantidad de ectasias que no sean bueno, que el error no sea tan grave, pues. ¿No? Para que, pues obviamente, como son pacientes que están viendo 20/40 a veces 20/30 que quieren dejar de usar lentes, pues obviamente tienes que buscar el error menor posible para, pues, tener un diagnóstico, bueno, una visión deseada, pues, en ellos, porque son pacientes bastante exquisitos, pues. ¿Dijiste lactasia o escuché mal? Errores refractivos en la topografía, pues, que no sean tantos para que pues el paciente no quede tan disgustado, porque realmente son pacientes que pues no están viendo eh, prácticamente tan mal, pues, como pacientes que se operan para cirugía de láser o algo, ¿no? No necesitas solo pacientes de 20-40 para que te digan que no quiere usar lentes. Sergio, ¿qué más te interesaría en la topografía? A ver, algo muy importante que no le han dado mención. Ya dijeron lo que es el grosor, ¿cierto? No te escucho. Ya dijeron lo que es el grosor corneal. Sí, eso ya lo dijo. ¿Por qué les insisto ahorita en ese tema, chicos? Y a los R3, porque solo quieren operar cataratas, pero no saben manejar pacientes, no saben hacer selección de pacientes. Entonces, elegir solo pacientes para operar. No, ustedes tienen que ser un poquito más como que acuiciosos de hacer buena selección. Créanme, yo he visto médicos que le ponen un lente multifocal a un paciente con un queratocono marca ACME que iba para trasplante y le pusieron el Atelisatri. Se lo vendieron súper caro y el paciente quedó fatal. Entonces, es importante hacer buena selección de pacientes. ¿Qué me importa en una topografía ver en un paciente que quiere usar un lente multifocal? Obviamente el grosor corneal es importante, ver cómo está su astigmatismo, si es ortogonal o no. Otras cosas muy importantes es la esfericidad de la córnea. Y lo más que les tiene que importar son las aberraciones corneales, como cuál es Terumi. ¿Cuál creen ustedes que es muy importante de las aberraciones corneales? Terumi.
Pues para ver si no. Pónganse en una sola cámara Ay, las no. tres. Para Mejor. ver si no tienen cono, por ejemplo, si tienen un astigmatismo irregular. También el astigmatismo no solamente es corneal, sino también puede ser secundario al cristalino. Pero Tenemos que ¿cuáles valorar bien la aberraciones? superficie ocular del paciente. ¿Cuáles aberraciones corneales? Eso es lo que me interesa. Quedémonos en aberraciones. Ya vimos todo lo demás. ¿Qué aberraciones corneales te interesan a ti para decir, mire, o sea, usted se vería Si linda con tiene una coma, lente? no. Ajá, la coma, ¿qué otra te interesaría también? El trifoid. Ujú. Esos son muy importantes. ¿Cuánto tiene que tener la coma para decir no lo opero? ¿El valor de la coma? ¿Arriba de cuánto? ¿Le pregunto a alguien más? Va, le voy a preguntar a alguien más. Le voy a preguntar, quiero ver a quién. R3, que son los que están ahí metiendo mano en Faco. A la gran puchica solo está Sergio, vos y Fabiola. No recuerdo, doctora. Bueno, pues me las van a recitar, oye, ¿cuáles son los valores topográficos de las aberraciones de alto orden? Está la coma, todo eso es lo que me interesa, porfa. Eso sí, necesito que lo sepan, porque si un paciente tiene aberraciones corneales, no le pongan lente multifocal, los va a odiar de por vida. Y yo creo que más de alguno de ustedes ha visto que jefes han puesto lentes en pacientes que tienen aberraciones corneales multifocales y, pucha, se pasan golpeando horriblemente y odian al médico. Entonces, otra cosa es eso. Primero, selección del paciente. ¿Qué lente le voy a poner? Si es un paciente que vamos a hacer una facorefractiva, la cirugía tiene que ser perfecta. O sea, perfecta es perfecta. Y créanme que paso a paso ustedes vayan operando, lo van a lograr. No se frustren, ¿sí? Entonces, ya cuando ya agarran manita y ya todo les está saliendo perfecto, métanse a hacer facorefractivas, no lo hagan antes hasta que ya perfeccionen la técnica de la rexia, cuando ya perfeccionen lo de hacer ya sea crater chop o divide y vencerás, o lo que ustedes hagan, la técnica que ustedes tengan predilección, stop and chop, qué sé yo. Entonces, cuando ya tengan todo eso, métanse a hacer facorefractiva. Hagan buena selección de paciente. Siempre, siempre, siempre tienen que hacer lo siguiente. Una buena agudeza visual con corrección, hacer cicloplegia, independientemente sea hipermétrope o no, topografía corneal y OCT macular. Eso no lo mencionaron. Muchas veces los pacientes tienen problemas maculares y ni cuenta se dieron. Y ustedes creen que fue secundario a la cirugía, pero no, el paciente ya lo tenía. Entonces, si van a hacer facorefractivas, dejen OCT macular. Si todo está OK, le ponen un lente multifocal. Hay diferentes opciones, ustedes ya lo saben. Obviamente va a depender del bolsillo del paciente, pero si el paciente no puede pagar un multifocal, hay otras opciones. Están los EDOF, que están muy buenos. El que a mí me gusta mucho es el EMB, que es de Rainer. Y de los monofocales Plus, el que más me ha gustado hasta el momento es el iHands. Es hermoso, excelente. Y créanme que les da una visión intermedia bonita, porque operamos a una paciente mía de 22 años y ella feliz. Entonces, eso es muy importante. Otra cosa, si les queda un defecto refractivo que ya ha pasado, tiene mucho que ver con el biómetro. Yo prefiero el óptico. El doctor les va a decir que es mejor el biómetro que tenemos en las jornadas y el que andan de arriba abajo, que es el de contacto. Pero es mejor el óptico. Tiene una mejor toma de todas las medidas y eso te va a ayudar a ti para hacer un buen cálculo de lente. Otra cosa muy, pero muy importante es que si tiene un defecto refractivo residual por un mal cálculo de lente, ocupen láser. Si tienen astigmatismo de 1,50, pueden hacer queratotomías astigmáticas. ¿Sí? Eso es fácil, rápido y la verdad no es muy complicado. ¿De ahí qué otra cosa? Y no se preocupen si les quedan miopes o algo así, o sea, al final pues todo se arregla. Dime, Terumi. Doctora, también le quería comentar que es importante valorar la dilatación pupilar en cuanto está mesópica, porque luego los pacientes se quedan mucho en los sobre todo trifocales, de los aros de luz que ven, y son pacientes infelices y por eso luego tienen aberraciones. Entonces también es importante valorar cuánto es lo que dilata la pupila
y así, y también valorar muy bien la superficie ocular, porque por una muy mala superficie ocular lo están haciendo PRK innecesarios cuando es algo que se necesita solucionar con puras gotas. Eso es importantísimo, ¿verdad? Cuando le hagan la topografía también fíjense, ¿sí? Porque no sé si han escuchado que a veces dice el doctor por default. Entonces, ¿qué significa default? ¿Cuánto es la ablación que manejamos? ¿Algún R3 de los que estuvo en zona 10? Cuando todavía funcionaba el AS. ¿A qué se refería la ablación de default? ¿No se acuerdan? Ok. Cuando manejamos una default es de 6.5, ¿ok? La ablación que vamos a manejar. Entonces, de acuerdo a las micras que tenían, obviamente que nunca se pasaran de 100 micras. Yo la verdad que cuando llegaba a 90 micras yo la pensaba y a veces mejor decidía hacerle lentes intraoculares o lentes Artisan si se podía. Vean, entonces eso es muy importante. ¿Qué quieres preguntar, Salvatore? Más que nada, la pregunta es que para, por ejemplo, ahora que decía Andrew del cálculo intraocular, checar igual pacientes con, pues, operados bueno, con colocación de silicón o con gas también, estar ahí pendiente, pues, del aparato que, pues, ya tiene el cálculo ahí, por tanto silicón o como, pues, el tipo de gas que le estemos indicando. Y no se compliquen la vida ustedes, pacientes que tengan silicón, gas o alguna cirugía de vitrectomía previa, no le metan lentes multifocales, no se compliquen. O sea, Yo si decía ustedes lente. quieren ser el máximo y todo eso, no se compliquen, no le pongan lentes multifocales, pero sí tengan mucho cuidado con el cálculo. ¿Cuánto hipermetropiza el silicón, Salvatore? El de 1000. No te escucho. Ya, que yo sé que son como de 0.5 a 2 dioptrías, que yo De sabía. 5 a 2. De 5000, ¿de cuánto? ¿Por qué apagas el micrófono? Cuando lo muevo se apaga. O sea, el de 5000, según yo, está entre el 1.5 o bueno, yo sabía que de 1.5 a 2 era, pero no sé el cálculo, pues, exacto, pues. Porque sí, Lástima que no están los felos para ahorita agarrarlos. sé que hay una fórmula, ¿no? Dependiendo el No hay tipo de. una fórmula, me lo lees en sustituto Vitrios y me dices de Ryan cuánto es que hipermetropiza, ¿ok? Tanto el de 1000 como el de 5000 y me lo dices el lunes porque mañana les voy a dar libre. ¿A qué va? ¿Ok? Igual Bueno, del gas, pues, ¿no? entonces eso es muy importante. La verdad, ese tema que dio Andrew estuvo bonito, lo completó bastante. Lo único que tienen que manejar bien cuando den el tema son ciertas cosas, ¿verdad? Si van a hablar de conos, va a saber manejar eso. Si van a hablar de segmentos, saber manejar eso. O por lo menos tener una idea lúcida de qué es. No es lo que ustedes creen, sino que es lo que dice la literatura. Y quiero ver qué más, qué más, qué más, qué más, qué más. Y créanme que si ustedes tienen un paciente y ustedes hacen todo lo de el cálculo de un cono, de qué le van a hacer, qué le van a poner, si va para trasplantes, si va para segmentos, van a hacer al hombre más feliz al doctor Gutiérrez. Entonces traten de hacerlo. Y si hacen el cálculo del segmento, ay, todavía los va a amar. Los va a amar y no les va a hacer examen de R3. Entonces, traten de tomar en cuenta eso porque es bonito. No sé quiénes están de los R3 que les gusta córnea y segmento anterior. Qué bueno, Terumi, que no te gusta. ¿Quién puso corazón a usted? Yo, me gusta. Ok. Es bonito, pero al mismo tiempo quiere ganas de estar peleando con los pacientes. Ay, no. Entonces, bueno, a ver qué tal. Entonces, muy buena clase, Andrew. Nada más trata de manejar mejor los términos. O sea, yo creo que ya de tres años seguidos viniendo a Guatemala, algo se te tiene que haber quedado de un buen manejo de un cono. Entonces, trata de usarlo porque vas a ser cirujano de catarata. Entonces, vos querés operar cataratas y todo eso, pero también es importante hacer buena selección del paciente y no solo por hacer la técnica, ¿verdad? Y tener más número de pacientes. Ok, pasen bonita noche. Gracias, Fabi. Me encantó. Te lo agradezco mucho. De nada, doctora, qué bueno. Bueno, pues bonita noche. Se me cuidan. Gracias, buen día.